Arrancamos la tertulia geopolítica enfocada especialmente en Europa. Bastantes cuestiones por desgranar, desde la victoria de Lukashenko hasta la dimisión del primer ministro serbio, pasando por las futuras relaciones entre Europa y Estados Unidos. Dinamarca está buscando apoyos ante las amenazas de Trump con Groenlandia. Mientras tanto, Marco Rubio ha ignorado de lleno una invitación por parte de la Unión Europea para que asista a la reunión ya pasada de ministros de Asuntos Exteriores. Empiezo saludando a Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Andrea, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña también Pablo Martín de Santaolalla, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Pablo, ¿qué tal estás? Muchas gracias también por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Me gustaría que empezáramos con la mirada puesta en el suceso más reciente, como iniciábamos la semana con esa victoria de Lukashenko en Bielorrusia y cómo ha habido una tensión que podía palparse. La Unión Europea ha rechazado de lleno la legitimidad de estas elecciones y de la victoria electoral, y Lukashenko, en pocas palabras, y cito textualmente, ha dicho: Occidente me importa un bledo. Bien, teniendo en cuenta el papel de Bielorrusia, como siempre se le menciona, el país satélite de Rusia, teniendo en cuenta la relación entre Lukashenko y Putin, las alianzas, la dependencia que tiene Bielorrusia en Rusia, y teniendo en cuenta que tenemos un conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania todavía no resuelto, ¿qué implica esta victoria electoral y, sobre todo, cuáles son las implicaciones respecto a las relaciones con la Unión Europea? Pablo, empiezo contigo. Sí, pues, hombre, desde luego no hay novedad alguna. Hay que recordar que yo creo que seguramente del conjunto de las antiguas 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética, más importante la Federación Rusa, que es en la que está Putin al frente, yo creo que Bielorrusia ha sido la que menos quebraderos de cabeza le ha creado, y más con el autócrata que tiene en este momento. Así que no veo ningún cambio al respecto, porque es que además allí no se percibe siquiera oposición. Es decir, en Ucrania lo hemos visto varias veces, en Moldavia también se está viendo movimientos, también algunas cosas han pasado en el Cáucaso, pero en el caso de Bielorrusia, pues realmente yo es que creo que hay un permanente tira y afloja sobre el espacio que Putin quiere seguir controlando, que pertenecía a la antigua Unión Soviética. No olvidemos que él forjó su carrera a la Unión Soviética, y por otra parte una Unión Europea que sigue queriendo crecer hacia el este, pero yo creo que parece más plausible que entre una Serbia por los Balcanes o una Islandia por el mundo escandinavo que Bielorrusia. Desde luego, es verdad que por el momento no se aprecia ningún cambio, o todo nos haría pensar en una aparente continuidad entre las relaciones entre ambos, entre lo que es el bloque y lo que es Bielorrusia. Andrea, ¿cómo lo percibes tú? Sí, estoy de acuerdo con Pablo, no hay grandes novedades. Se confirma la tendencia de un régimen autoritario que se ha mantenido en el poder por 3 décadas. Si no me equivoco, es la sexta o la séptima victoria consecutiva del presidente Lukashenko. Es un aliado de Rusia, de Putin, un amigo, podríamos decir. Una vez él lo definió como su hermano mayor. Y es un país que a nivel geopolítico da cierta ventaja a Putin en Europa, porque por un lado es una especie de estado tapón, pero por el otro lado, al ser tan aliado de Rusia, le permite también desplegar en el territorio de Bielorrusia todo su armamento, incluso armas nucleares, lo cual pone presión a la Unión Europea, porque estamos hablando de un país en la frontera. Entonces, se confirma esta tendencia y por eso no hay novedades. Mientras tanto... Es que hay, Andrea, yo creo que clave... Adelante, Pablo. Clave en el tema, sí, es el hecho de, como decía él, desde el punto de vista de la zona que ocupa Bielorrusia, pues claro,
al no poder contar de ninguna manera, porque han sido los rebeldes por naturaleza, con las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, pues quien le protege directamente de Occidente es precisamente Bielorrusia, ¿no? Así que de ahí la importancia, porque Bielorrusia en sí como Estado no tiene unos recursos que puedan ser destacables, pero desde el punto de vista geoestratégico, claro que sí, que es un elemento muy importante. Mientras tanto, cambiando ya de foco, Trump, Groenlandia, relaciones tensas entre Europa y Estados Unidos que por el momento no están destensándose en esta primera semana de Trump ya como presidente en el cargo de forma oficial. Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, ya sabemos que Groenlandia depende de la financiación danesa, va a buscar apoyo europeo, va a hacer una tournée para reunirse con Olaf Scholz, con Macron, para hablar de los planes de Trump respecto a Groenlandia y cómo frenarlo. Prudencia máxima por parte de la primera ministra danesa, que va a tener estas primeras reuniones en clave muy diplomática, entendemos, porque lo que no quiere, o al menos lo que se está interpretando, es que no quiere ni mucho menos enfadar a Trump, pero sí quiere tantear el terreno respecto a qué apoyos europeos tendría, entendemos, si Donald Trump decide ir a por todas y Dinamarca pretende poner el freno. En este sentido, ¿qué podemos esperar realmente por parte de los líderes europeos, por parte de Scholz, de Macron, por parte de Mark Rutte, porque también Frederiksen va a visitar Bruselas y se va a reunir con el secretario general de la OTAN? ¿Qué es lo que podemos esperar realmente de esas relaciones, esas conversaciones? Andrea. Yo creo que van a reafirmar el principio de la soberanía de un país miembro de la Unión Europea, como de hecho ya ha hecho la Comisión Europea y también la alta representante de la política exterior. Entonces, yo creo que básicamente Macron, Scholz, los que son aliados de Dinamarca, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, y obviamente el secretario general de la OTAN también, van a renovar su apoyo frente a una ofensiva diplomática de Trump que, desde mi punto de vista, podría en realidad ser, como muchas veces en el caso de Trump, una estrategia para poner presión, pidiendo, digamos, lo más difícil de aceptar, de tragar, con el objetivo de obtener concesiones de otro lado. Es decir, Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia, ya tiene intereses geopolíticos consolidados, sin embargo, probablemente quiere extender esta influencia, aumentar lo que quiere es sobre todo construir más bases, instalaciones militares y de paso intentar ver si es verdad lo que se dice, que Groenlandia podría tener una gran cantidad de minerales raros, ¿no? Que son esos minerales que son fundamentales hoy para poder fabricar muchísima tecnología puntera. Entonces yo creo que este finalmente es el objetivo de Trump, una penetración, digamos, económica, estratégica, militar en Groenlandia, y lo hace pidiendo, digamos, algo que crea mucho debate, que, digamos, obliga los interlocutores a responder de alguna forma y también a crear situaciones un poco incómodas. Pero desde mi punto de vista es sobre todo una estrategia para expandir su influencia y no creo que sea muy difícil para Estados Unidos conseguir expandir esta influencia en Groenlandia. Bueno, recordemos además una cosa que mencionabas, Andrea, se reveló en el año 2023 que 25 de los 34 minerales considerados materias primas fundamentales por la Comisión Europea se encontraron en Groenlandia. Se encuentran cantidades significativas de materiales utilizados en baterías como el grafito y el litio, y también los denominados elementos de tierras raras que se utilizan en vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Hay tiene un claro atractivo Groenlandia a ojos de Estados Unidos, además de su ubicación estratégica a caballo entre el Atlántico Norte y el Ártico. Estados Unidos realmente solo tiene una breve exposición ahí a través de Alaska. Con esto conseguiría todavía ampliar más su dominio en esa región. Claro, me gustaba mucho lo que decías de quizás sea simplemente una estrategia para presionar
se está apuntando hacia lo más difícil con el objetivo de obtener otro tipo de concesiones. Pablo, tú también haces esa lectura y por otro lado te quiero preguntar hasta qué punto esas relaciones que busque reafirmar Mette Frederiksen con Scholz, con Macron, con Rutte van a tener algún efecto real, porque una cosa son las conversaciones, las palabras y otra cosa son las acciones. Yo estoy con Andrea en el sentido de que creo que hay un planteamiento estratégico, realmente buscándose algo, porque o sea, estamos hablando de un territorio que pertenece a un país que es miembro de la Unión Europea desde la primera ampliación, la del 73. Entró junto con el Reino Unido y con Irlanda. Por cierto, el gran aliado de Estados Unidos en la Unión Europea, que era el Reino Unido, en el tiempo en el que Trump dejó de ser presidente, se marchó. Entonces, no sé quién va a trabajar en favor de los intereses de Trump. Yo lo que veo de fondo en todo esto es el tema muy sabido que Mark Rutte está haciendo público, que es el hecho de que en el tema de la Alianza Atlántica pues hay que aportar mucho más. Entonces, claro, esa idea que se planteaba de que a lo mejor Estados Unidos abandonaba la Alianza Atlántica, pues es quimérico. Pero por otra parte, es decir, bueno, pues hay que pensar si está como diciendo, bueno, quiero una contraprestación, si no voy a por Groenlandia, que puedo ir a por ello porque tengo el potencial militar que tengo, que no tiene la Unión Europea, pues a cambio, bueno, a ver si empezáis a cumplir con vuestro compromiso de gasto, que inicialmente se puso en el 2% del PIB. En el caso español hay que recordar que estaba aún en el 1.26 y que le dijo a Rutte Pedro Sánchez, creo que fue ayer, que el compromiso era llegar al 2% en 2029, o sea que ¿cómo estamos? Pero vamos, veo un Trump que ha entrado como elefante en cacharrería y que aún no ha terminado de asimilar que han cambiado mucho las cosas desde que él asumió su primer mandato y ya lo veremos. Y le viene muy bien para tapar un asunto que de momento se ha paralizado, que es el tema migratorio. También ahí parecía que iba a entrar con todas y ya un juez de Seattle ha paralizado determinadas expulsiones, con lo cual hay que desviar el foco hacia otro lugar. Mientras tanto, sabemos que Dinamarca ha destinado 2.000 millones a la seguridad del Ártico. Entendemos también que hay, bueno, en medio de estas presiones, un cierto temor a que haya una amenaza a la seguridad nacional por parafrasear tanto a Donald Trump como a otros líderes que abusan demasiado quizás de esta expresión de seguridad nacional. Por otro lado, arrancábamos la semana con esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, una reunión a la que estaba invitado Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, recién también llegado al cargo, pero bueno, finalmente la Unión Europea no obtuvo ningún tipo de respuesta para este foro de ministros. Podríamos decir que Marco Rubio ha ignorado por completo a la Unión Europea en este sentido y eso quizás nos permita aventurar un poco por dónde va a pasar el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. Más allá de la anécdota, Andrea, ¿con qué debemos quedarnos? Yo no creo que... Sí, es verdad que de momento Rubio ha ignorado la invitación, digamos que no ha respondido, eso es. Luego yo he oído también que se le ha invitado a una de las próximas reuniones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Veremos. Es verdad que de momento este silencio no promete muy bien, pero a lo mejor están elaborando también una estrategia. Es decir, los focos de tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos de momento son bastante conocidos. Lo recordábamos también la semana pasada, son China, cuestiones comerciales y cuestiones militares. Entonces, ahí Estados Unidos tiene las ideas muy claras sobre lo que quiere de Europa y de la Unión Europea y, como hemos dicho, no todo de lo que pide Estados Unidos le puede venir bien a la Unión Europea. Entonces, seguramente habrá
una serie de tensiones y de negociaciones. Veremos más episodios como este, yo creo, con invitaciones en un primer momento ignoradas y luego seguramente habrá algún evento, digamos, más llamativo, probablemente Rubio participe en algún momento en un consejo de este tipo y será algo seguramente que dejará huella. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante porque Estados Unidos quiere que la Unión Europea haga ciertas cosas, la Unión Europea en parte está de acuerdo, en parte tiene que todavía entender si beneficia sus intereses. Entonces, es el primer capítulo de una larga serie, creo. Exacto, el primer capítulo de una larga serie. La cuestión es también, Pablo, si tenemos descontados todos los puntos de tensión entre Estados Unidos y Europa, porque nos decía Andrea que efectivamente los focos de tensión están bastante claros, pero también sabemos que Trump y, por tanto, por extensión, su administración, son bastante impredecibles. Sí, eso es cierto, pero también vuelvo a las diferencias tan sustanciales respecto a cuando Trump asumió la primera presidencia en enero del 17. Esto, bueno, pues hay que pensar que lo que es el mercado americano en su conjunto se ha ido para abajo. Mucho dinero ha ido a parar hacia la Unión Europea por temas como Venezuela, Colombia, México. Sí, la Unión Europea, cierto es que, además con sus temas de exceso de regulacionismo, no es un país que pueda competir, o sea, no es un conjunto de países que pueda competir de tú a tú con Estados Unidos, pero es que hay que recordar, a fin de cuentas, que Estados Unidos es un país que vende, y el mercado europeo, que son en torno a 400 millones de personas, es un mercado muy importante. Así que, como digo, está actuando de manera inteligente la Unión Europea de no caer en las provocaciones de Trump y vamos a ver, o sea, porque es que además a mí una cosa que me sorprende es, vamos a ver, si usted ha metido en su gobierno a un señor como Elon Musk, que tiene un coche tan importante como el Tesla, que se vende más que nunca en la Unión Europea y quiere seguir vendiendo ahí, porque los europeos no somos capaces de producir realmente coches eléctricos, bueno, entonces, ¿guerra comercial? ¿Metemos aranceles o cambiamos la táctica a llevar? Pues eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? O sea que yo tengo la impresión de que lo que sí ha sucedido bueno en este momento, es decir, la Unión Europea, más allá de que no esté en el momento en el que debería estar, es cierto que las principales economías están muy endeudadas, es importante el punto de inflexión que supuso la cumbre de julio de 2020, el famoso European Recovery Fund, porque, bueno, para mí en este momento la Unión Europea está, digamos, más cohesionada que nunca. Y el gobierno que se ha hecho de la Comisión Europea lo pone de manifiesto. Una presidencia alemana, en las vicepresidencias todos los países importantes. Importante tener en cuenta que la política exterior se le hayan dado a una enemiga de Rusia como es Kaja Kallas. Bueno, pues vuelvo a lo de antes. Creo que Trump no termina de comprender que en la década que ha pasado prácticamente entre su mandato y el mandato de Biden han cambiado muchas cosas. Has dicho que está más cohesionada, ¿verdad? No descohesionada. Sí, para mí sí. Sí. O sea, es decir, yo creo, es decir, que sí, porque es importante, vamos a ver, es decir, cuando se hizo aquel Fondo de Reconstrucción Europeo, es decir, dos países que eran tremendamente criticados en los tiempos de las políticas de austeridad, como eran España e Italia, se llevaron, pues, Italia 209.000 millones y España 140.000. Bueno, el núcleo de poder es estable, es decir, tenemos socialistas, populares y liberales que luego han sido claves los verdes, pero también están por ahí al final Meloni y compañía con sus votos, más allá de su amistad con Trump. Y como digo, los peores tiempos de la convergencia
sobre todo bancaria y monetaria, ya han pasado. Y bueno, pues la Unión Europea me parece que lleva bastante tiempo mentalizándose de lo que viene con Trump, y no es lo mismo que pasó la otra vez, que le cogió por sorpresa con una política muy agresiva que ahora sí sabe cómo confrontar. Esa es la visión que yo tengo. Nos queda muy poquito, pero voy a aprovechar estos 3 últimos minutos que tenemos para hablar del primer ministro serbio, de su dimisión. Andrea, te doy 1 minutito y medio, pero ¿cuál es tu impresión al respecto después de meses de protestas? ¿Podríamos hablar de un nuevo foco de inestabilidad ahora mismo en un país europeo? Sin duda, de hecho Serbia ya era un foco de inestabilidad porque es un país que podríamos definir en disputa entre Occidente y Rusia. Digamos, tiene un presidente conservador populista que tiene excelentes relaciones con Putin, tiene muy buenas relaciones con China, en general su partido controla también el Parlamento, pero al mismo tiempo es un país cuya población quiere entrar en la Unión Europea. Y también Vučić, el presidente, siempre dice que ellos quieren entrar en la Unión Europea. De hecho, son un país candidato. Al mismo tiempo, la población está absolutamente en contra de entrar en la OTAN, y esto es por el recuerdo de los bombardeos de la OTAN a finales de los años 90, pero digamos que es un país dividido, es un país en disputa, es un país que quiere mantener buenas relaciones con ambos bandos, y por lo tanto está de vez en cuando es objeto de tensiones internas, tensiones que el presidente siempre dice que es culpa de agentes extranjeros, influencias malignas y tal, pero la realidad es que es una sociedad, como he dicho, que tiene esta doble vertiente. Quiere llevarse bien con Rusia, con la que tiene relaciones también culturales muy fuertes, pero al mismo tiempo le gustaría ser un país de la Unión Europea, y en eso está. Es decir, que tenemos ahí esa dicotomía, ¿no? Un país que quiere, sí. Bueno, un poco como India, ¿no? Es un país que quiere llevarse igual de bien entre aquellos países que forman parte del conjunto del sur global, pero también con Occidente, porque quiere lo mejor de los dos mundos. Bueno, desde luego es un movimiento inteligente. Pablo, ¿lo ves tú también de esa forma? ¿Crees que todavía puede añadir más leña al fuego dentro de las inestabilidades políticas que se nos van acumulando en Europa? Yo me quedaría con lo que dice Andrea, de que la población mayoritariamente quiere incorporarse a la Unión. No olvidemos la competencia que ha tenido históricamente con Croacia, que sí es miembro de la Unión Europea desde 2012. Ellos cumplieron con las exigencias de la Unión Europea de entregar a los principales criminales de guerra de la antigua guerra de Yugoslavia, primero a Milosevic, luego a Karadzic y finalmente a Mladic. Y decía Andrea que es que era candidato, no, es que en enero del 22 tenían que haber entrado. Lo que pasa es que el coronavirus lo paralizó. Entonces, yo creo que en ese tema, ahí sí que la Unión Europea sí que tiene que plantearse abrir un poco más. Por lo general, lo que han sido ampliaciones de la Unión le han reforzado. Así que recordar que Islandia en Escandinavia y Serbia, los Balcanes, serían 2 buenas incorporaciones a la Unión Europea. Pues nos quedamos con esos análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato de tertulia geopolítica con el foco en Europa. Pablo Martín de Santaolalla, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Muchísimas gracias, como siempre, Pablo, un placer. Muchas gracias a ti, Marta. Y también muchas gracias, Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Marta. Un abrazo.